Bueno, un Perfecto, poco sí. esto que me llamó la atención, lo que dijo Alejandra, que le daba un poco de tristeza. Este Día Internacional de Goya es a partir del 1 de octubre. Y yo les digo una cosa que a mí también me provoca felicidad, no tristeza, como dijo Alejandra, porque con Sergio, que lo veo acá, y no sé si se unirá Manuel, fueron mis primeros pacientes de Goya. Creo que hace más de 15 años, ¿no, Sergio? Que estamos juntos y que somos amigos. El Gaucher nos unió, son patologías totalmente distintas a las que uno ve en otros pacientes, porque hemos ido aprendiendo, hemos ido caminando. Al final puse una frase y después la vamos a leer de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y en Gaucher hemos hecho camino al andar. Y creo que tenemos que estar felices por este Día Mundial de Gaucher, porque cuando nosotros empezamos, y Sergio podrá ser testigo que completábamos unas planillitas de 3 colores para el registro de Gaucher, ha cambiado la historia totalmente. Hemos evolucionado en el estudio, en poder conocerlos, pero no solamente por fuera, sino por dentro, ante todos los estudios que hemos podido hacer. Nos hemos podido unir varias especialidades en estudiar. No todos los médicos conocen porque es real, es una enfermedad rara. Pero si nos remontamos hace 20 años atrás, realmente les puedo asegurar que es totalmente distinto lo que vivimos en este momento. Yo digo que somos una comunidad en donde estamos unidos, compartimos y por ahí, bueno, uno te trae una información. Acá los pacientes conocen de la enfermedad, a diferencia de otras enfermedades que son más frecuentes, y el paciente, como los médicos la conocen más, pueden ir a muchos lugares. Esta enfermedad rara, por ser rara, no es muy conocida y a veces los médicos no tienen información, pero hemos logrado incorporarla en nuestras sociedades científicas, presentando trabajo, presentando conocimiento, para que por lo menos si alguien dice tengo Gaucher, se acuerden, tal médico presentó algo, para poder ayudar en toda esta problemática. Entonces yo con alegría digo que a mí me da alegría que tengamos a partir del 2014, lo que Gaucher escribió en el año 1800, o sea, hace muchísimos años. En el año 1882 él describe Gaucher, y recién en el 2014 tenemos el Día Internacional de Gaucher. Creo que hay que tener alegría. Si bien es lógico que el que padece la enfermedad no puede estar a lo mejor contento de tener la enfermedad, pero sin embargo yo les diría que sí tienen que estar contentos, porque hay un montón de enfermedades raras que no tienen tratamiento. Y la enfermedad de Gaucher sí tiene tratamiento, a pesar de que es una enfermedad que se tiene que pinchar cada 14 días, pero por lo menos tienen la opción de un tratamiento. Hasta el año 1992 no había tratamiento, entonces vos tenías un hígado grande, un vaso grande, tenías dolor óseo y te las tenías que aguantar con un analgésico, te las tenías que aguantar con una kinesiología, con que te pusieran una prótesis, con que te sacaran el vaso. Y ahora, gracias a lograr que esta enfermedad tiene tratamiento, la evolución es diferente. El tema es saber dónde concurrir, saber que hay lugares que trabajan en pos de esta enfermedad y que tenemos posibilidades de conectarnos con la gente que tiene conocimiento y que se puede hacer tratamiento. Entonces creo que sí es una buena noticia y que es un día que uno debe celebrar. Pero ¿qué es lo importante? A lo largo del tiempo, poder primero diagnosticarlo tempranamente. ¿Y podemos llegar a esto? Sí, porque lo que se conoce sí se puede diagnosticar. Entonces, si empezamos a tener más formación desde la comunidad médica, formación con los pacientes, lo que hacen todos los pacientes agrupados y luchan por estas enfermedades, se hace un diagnóstico, cuanto más temprano mejor, porque eso logramos que esto que se acumula en el cuerpo se pueda limpiar. Un tratamiento adecuado, un control adecuado, pero para eso también no es solamente que los médicos tengamos que conocer más, sino que ustedes como paciente asuman que esto es una enfermedad crónica, que van a tener que poner el brazo cada 14 días durante toda su vida, salvo que puedan recibir la terapia oral, pero eso es para más pacientes específicos. Entonces, adherencia, porque lo que ustedes no tienen hay que darlo de afuera. Entonces ahí asumir que, bueno, es lo que a uno le tocó.
Y si en la vida le tocó esto, hay que luchar por salir adelante. Y en la lucha de ustedes es aceptar que les tocó esta realidad, pero por suerte esta realidad tiene tratamiento y de parte de ustedes lo que se necesita es la adherencia. Porque a través del estudio que ha hecho el grupo de estudio óseo en la Argentina, liderada por el doctor Drelichman, ha demostrado que el paciente que tiene adherencia tiene mejor evolución. Diagnóstico temprano, adherencia al tratamiento va de la mano de un individuo con menos probabilidad de patología. A esto hay que sumarle que no es que solo tienen Gaucher, pueden tener otras cosas, pueden tener diabetes, pueden tener hipercolesterolemia, pueden tener artrosis, entonces también hay que tener una dieta y una actividad física adecuada y aprender a que, bueno, cada uno tiene esta realidad y convivir con esta enfermedad. Yo siempre le digo a mis pacientes, no es la única enfermedad crónica que trato. Cuando a uno les da el diagnóstico de una enfermedad, la enfermedad no son ustedes. Ustedes son el nombre y apellido con el cual tienen. La enfermedad va al costado. Si nosotros encaramos a la enfermedad como que yo soy la enfermedad, soné. La enfermedad está acá al costado, yo la tengo, yo te voy a agarrar y te voy a poner atrás, adelante estoy yo, tengo que ir adelante y vencer esto y luchar por estar bien, pero depende de mí, porque de esa forma mi sistema inmunológico se prepara para vencer cualquier cosa que me pueda atacar. Eso es fundamental. Entonces, uno, ¿cómo entiende esta enfermedad? Nosotros tenemos un desecho que entra en una célula que se llama macrófago, y esto que entra dentro del lisosoma, el cuerpo tiene una enzima. Esa enzima se llama beta-glucosidasa. Esa enzima degrada este material y la célula vuelve a su normalidad. Ustedes con Gaucher no tienen esta enzima. Entonces este lisosoma queda cargado con este depósito. Y este depósito se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando. Para poder sacar ese depósito, necesito poner el brazo y que me manden la enzima. Si no tengo la enzima, esto que tengo acá, no lo saco y cada vez se va acumulando más. ¿Y el tema cuál es? El tema es que no solo se va a depositar en el hueso, va al hígado, va al vaso, a algunos pacientes les puede ir al pulmón, va a la médula ósea. Entonces los pacientes van a tener diferentes formas de manifestación, pero se distribuye por todo el organismo. Entonces, eso que va a todo el organismo, yo lo tengo que sacar. ¿Cómo lo saco? Con la terapia de reemplazo enzimática, que cumple la función de la enzima que está trabajando menos o que no tengo, que tiene un nivel deficiente, que vinieron con este defecto porque es una enfermedad que, como sabemos, es de baja frecuencia, es rara, tenemos mala información, tenemos problemas con las obras sociales. Pero bueno, este es un problema de Latinoamérica, de los países que somos subdesarrollados y que hay que pelear. Pero nunca hay que bajar los brazos. Está perdido si no peleamos. Yo el no lo tengo de entrada. Tengo que pelear para lograr que me cubran, que me consigan, y bueno, es la lucha que tenemos un poco en este país. Esta es una enfermedad que sabemos que tiene una mayor predisposición por la población judía askenazí, pero también en el estudio que estamos haciendo en Argentina se ha visto que hay una mutación diferente y realmente se está avanzando mucho en la población argentina. Es una enfermedad que es autosómica recesiva, que tiene muchas mutaciones y que eso es lo que estamos estudiando y que por suerte hemos logrado unirnos los médicos y poder estudiar a cada uno de los pacientes gracias a un estudio que se está haciendo también en Estados Unidos. Y lo importante es que uno tiene que saber que como es una enfermedad autosómica recesiva, si yo no tengo ninguno de mis papás que tengan enfermedad, yo no voy a tener enfermos. Ahora, ¿qué puede pasar? Que un enfermo se case con una mujer sana. ¿Qué va a pasar? Este enfermo le va a pasar la herencia a todos sus hijos, van a ser portadores. Nunca van a tener enfermedad porque la mamá es sana, porque nosotros tenemos 50% de mamá, 50% de papá. Si yo logro que un portador se case con una mujer sana, voy a tener 50% de portadores. Ahora, si yo tengo un enfermo que se casa con una mujer portadora, voy a tener la probabilidad de un 50% de pacientes enfermos y un 50% de portadores. Y si tengo la mala suerte que justo elegí al que me enamoré, que éramos los dos portadores,
voy a tener un 25% de probabilidad de tener un enfermo y un 50% de ser portadores y un 25% que nazcan sanos. Y si se juntan dos enfermos, el 100% de los hijos van a tener patología. Esto uno no lo elige, uno puede hacer estudios genéticos para saber si uno es enfermo y se casa o forma pareja con alguien y quiere saber si se pueden hacer los estudios genéticos. La enfermedad de Gaucher tiene diferentes tipos de manifestación. La más frecuente es la tipo 1, que es la que tienen la mayoría de los pacientes que tratamos. Tipo 2 y tipo 3 tienen algunas alteraciones neurológicas, pero por suerte nosotros tenemos un montón de pacientes tipo 1 y que la expectativa de vida es sumamente alta. De hecho, yo tengo la suerte de tener al paciente que tiene mayor edad en Gaucher y que es un canto a la vida, que es alguien sumamente positivo, que a pesar de que cuando él le diagnosticaron la enfermedad no había terapia, no tiene vaso, tiene osteonecrosis, pero le lucha para adelante y le pega para adelante, y eso hace que realmente la expectativa de vida ha sido normal, con los dolores, porque él lamentablemente nació cuando no había terapia. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y ustedes saben que acá en Argentina se hace lo que es el papel de filtro, la gota en sangre de papel de filtro, que también la descubrió un argentino, que fue el doctor Chamoles. Y después hay que confirmarlo, por eso es que después van al laboratorio a hacerse un dosaje específico. Y después puede haber el asesoramiento genético, como les decía anteriormente. ¿Qué fue lo que logramos nosotros como grupo? Poder conocerlos a ustedes por adentro. Entonces, uno puede, con la densitometría, ver qué cantidad de calcio tienen, porque esta enfermedad, cuando empieza en la infancia, como se deposita en las células de médula ósea, hacen que las células óseas formen menos hueso. Entonces puede haber osteoporosis. Le pedimos radiografías que nos permiten ver cómo es la calidad del hueso, qué es la forma que tiene el hueso. Y con la resonancia magnética podemos ver cómo esta célula cargada de Gaucher se metió en la célula. Y nosotros hacemos todo ese seguimiento. ¿Y por qué es importante? Primero es importante hacer todo el estudio de inicio, porque el Gaucher tiene un primer estadio. Y ese primer estadio es cuando recién aparece. Y en general se dan los chicos que crecen mal, son panzones, tienen hígado grande, vaso grande, alteraciones de crecimiento. Y si uno lo trata acá, uno va a lograr que el chico crezca normal, que se le baje el hígado y el vaso y que probablemente no logre lesiones crónicas. Ahora, si el paciente se va pasando en el tiempo, no se hace diagnóstico, no puede recibir tratamiento, va a pasar a un segundo estadio, en donde ahí sí va a haber una lesión ósea. Que muchos de ustedes, como decía Alejandra también es de la era de no terapia. Y al no tener terapia, Ale tuvo también lesiones crónicas, lesiones en la columna, crisis de dolor óseo, por no haber logrado el tratamiento en el semáforo verde, que eso hubiera sido lo ideal. Estamos en amarillo. Y si nos toca, como al paciente que les digo que es grande, que llegó a la terapia después de los 40 y pico de años, entramos en el tercer estadio, donde ya hay colapso articular, o sea que la articulación se rompe, hay artrosis secundaria, hay lesiones de hueso que no se pueden revertir, pero que sí igual hay que recibir tratamiento para que esto no siga avanzando. Entonces, es re importante esta concientización que tenemos ahora y esta lucha por poder decir, bueno, tenemos un Día Mundial de Gaucher, difundámoslo, mencionémoslo, porque siempre va a haber alguno que se va a favorecer. Por ahí ustedes ya tienen la patología y saben un montón, porque a veces yo cuando charlo con los pacientes buscaron esto, sacaron lo otro, y bueno, conocen, pero a veces difundirlo para otro que a lo mejor está boyando y que no sabe todavía cuál es su diagnóstico puede ser muy importante. Y fíjense, para nosotros es algo, ¿cómo les puedo decir? Capaz que ustedes cuando tienen una lesión en el hueso dicen, uy, tengo esto. Para nosotros nos deleitamos con estas imágenes, porque hemos podido ver cómo este hueso que está negro, cuando les hemos dado la terapia, lo logramos blanquear. Entonces, fíjense la diferencia en un paciente que tuvo adherencia al tratamiento, esto que estaba lleno de esa célula, de ese lisosoma cargado, porque no tienen su enzima, empezó a recibir tratamiento adecuadamente cada los 14 días, con la dosis adecuada, y fíjense, esto negro que está acá, cómo se blanqueó, le pusimos lavandina al hueso, lo pudimos limpiar gracias a la terapia de reemplazo enzimático, pero esto
de la cuarta imagen se logra con adherencia. Si no tengo adherencia, yo no puedo limpiar. Eso vieron cuando uno la casa hay que limpiarla todos los días, porque si no, no podemos sacar la mugre, se va acumulando, acumulando, acumulando. Y después necesitamos estropajo, detergente, puloy, no sé si hay más puloy ahora, como se llama, y hay que rasquetear, rasquetear y rasquetear. Entonces, acá, fundamental, diagnóstico temprano y tratamiento duradero, adherencia. Una de las cosas que a veces nos sucede y que nos asusta un poco es la etapa del niño que viene cuidado de su mamá y que el chico va porque la mamá lo lleva. Y viene la adolescencia y el nene se desprende de su mamá. Y el nene por ahí está podrido, perdonando la expresión, de estas infusiones. Y tal vez ahí hay que hacer un trabajo muy concienzudo para que entiendan, y más en la etapa de la adolescencia, hasta que pasan a la adultez, que abandonar el tratamiento en ese momento, y yo les voy a mostrar algo que es muy importante para el hueso, es realmente terrible. Terrible porque es cuando uno construye su casa ósea, y ahí el hueso tiene que estar ayudado por la terapia enzimática. Entonces, otra de las cosas que nosotros vemos, fíjense, este paciente, el vaso que tiene, que le ocupa un montón de la caja abdominal, el hígado que tiene, y la terapia es tan maravillosa que esto lo achica. Ahora, hay pacientes que por ahí vienen tan cronificados que tienen lesiones crónicas y que no se van a ir, que uno va a lograr reducirlo, pero no del todo, porque por ahí se llegó en estadios más tardíos o no había terapia. El tema es tratar de reducir lo más que se pueda para que funcione bien y para que puedan tener una calidad de vida normal. Acá les muestro otra. Fíjense, yo lo que les quiero mostrar, porque esto ustedes como paciente también lo tienen que conocer. Fíjense lo lindo de ver esta imagen negra y esta imagen blanca. No quiero ser racista, pero bueno, es así. Es maravilloso lo que se logra con la terapia. Cuando yo empecé en el año 91, que mi primer paciente con Gaucher fue Sergio, que lo quiero entrañablemente y él lo sabe, y lograr esto, ver cómo hemos podido avanzar en esto, no tiene precio. Por eso tienen que estar alegres de tener este día y que tal vez a lo mejor algunos de ustedes no han logrado lo que se puede lograr ahora con los nuevos diagnósticos, porque les tocó la era que no había terapia. Pero bueno, el futuro de sus hijos, si llegan a tener Gaucher o de alguno, va a ser totalmente diferente. Y también tienen que pensar que va a haber lesiones que son crónicas, como esto que vemos acá, que ya son infartos, que esto es como que tiene un sello el hueso. Ese infarto no lo voy a corregir, esa destrucción que tuvo el hueso. Lo que yo tengo que sacar es lo que se depositó, lo que quedó crónico va a quedar. Y bueno, sé que es una marca que tiene el hueso y que tengo que ir controlando para ver qué es lo que pasa. Acá yo les quiero mostrar, por ejemplo, fíjense estas lesiones que se ven acá todas picoteadas, tienen que ver con una lesión crónica, que la terapia no va a cambiar. Sí va a poder disminuir esto negro que está acá, pero no lo crónico que tiene esta paciente o esta lesión focal que uno puede ver en el vaso, que es un acúmulo de células de Gaucher que se calcifica y que va a quedar esa lesión como lesión crónica. Entonces yo lo que les quiero contar, esto es que es algo muy importante, cómo nosotros adquirimos hueso. Cualquier persona, desde que nace hasta los 25, 30 años, construye su casa ósea. Si yo tengo una enfermedad de Gaucher en la niñez y no la trato, no le dejo a mi paciente que adquiera su altura, que construya su hueso y va a crecer más bajo, va a tener menos hueso y más alteraciones. Por eso que un diagnóstico a esta edad debe requerir de un tratamiento exhaustivo. Y en la adolescencia, fundamental, que además el chico vaya teniendo su terapia acorde a su peso para que ese hueso crezca normal. Recuerden lo que les dije al principio, a ustedes les falta una enzima. Yo se las puedo dar en forma externa para lograr que mi chico o mi chica tengan un pico de masa ósea adecuada. Después van a venir una meseta, y después, a los 50 años, sobre todo en la mujer, en el hombre es un poco más lento, viene una pérdida de masa ósea. ¿Qué puede pasar?
ninguno estamos exentos, tengan o no tengan Gaucher, de agarrarse otra enfermedad, un asma que requieran corticoides y les va a bajar la masa ósea, una terapia oncológica que requiera y que les va a gastar hueso. Entonces hay que estar atentos no solo al Gaucher, sino al cuidado general de las patologías para poder realmente tener una vida normal. Cuidarse del colesterol, cuidarse de la diabetes y al hueso ayudarlo con una dieta adecuada y con una actividad física adecuada. Les quiero contar, por ejemplo, una cosa importante, qué pasa en Latinoamérica. Latinoamérica tiene aproximadamente 600.000 habitantes y hay una incidencia de Gaucher de 1 en 60.000 a 100.000 personas. Esto representa que en Latinoamérica debería haber 5.000 pacientes con Gaucher. Sin embargo, solamente están diagnosticados el 27%. Es decir, que todavía esperan diagnóstico 72%. Estamos lejos de poder tener una realidad buena. Entonces, lo importante es difundir, que conozcamos la patología, y dar aliento, porque ahora sí lo podemos dar, porque tenemos varios tratamientos, tenemos 3 terapias de reemplazo enzimática, tenemos la terapia de reducción de sustrato, que entonces ahora tenemos un abanico para ofrecer. Argentina tiene aproximadamente diagnosticados, la población de Argentina son 40 millones y se esperan 400 casos, y nosotros tenemos 75%. Argentina está bastante bien, porque nosotros estamos trabajando un montón, porque hemos logrado un grupo excelente y que trabajamos en conjunto. Entonces, la verdad que, bueno, es una alegría. En otros países no es así. Por ejemplo, en Bolivia tienen 8 millones de habitantes, se esperan 80 casos y tienen un diagnóstico en el 5%. O sea que fíjense la cantidad de pacientes que no tienen diagnóstico. Entonces, es una gran problemática el subdiagnóstico. ¿Cómo se mejora esto? Conociéndolo. Desde el punto de vista médico, todo lo que no se conoce no se diagnostica. Si a mí me viene un paciente y me dice tengo Gaucher y no tengo ni la más pálida idea de lo que es el Gaucher, no lo voy a poder ayudar. Entonces, lo importante es por ahí difundir los lugares donde se trabaja para que la probabilidad del paciente que pueda tener se pueda buscar. Por suerte, tanto desde los laboratorios como nosotros en las sociedades médicas tratamos de difundir la problemática para que esto se conozca más. Y de hecho, cuando uno piensa, un paciente, por ejemplo, de 42 años que tiene anemia, trombocitopenia, o sea, baja de plaquetas, que tiene hígado y vaso grande, uno no piensa en Gaucher. Primero se va a pensar que el paciente pueda tener una leucemia, un linfoma. En sí, no es la patología más frecuente, pero fíjense que no es tan infrecuente, porque un 20% tiene de diagnóstico de Gaucher. Entonces, hoy por hoy, uno la tiene que tener en el espectro de diagnóstico diferencial. Es recontra importante. Y otra cosa importante es que tener en cuenta que no es una enfermedad, como uno dice, bueno, yo tengo placas en la garganta, tengo pus, tengo una angina pultácea. Acá en Gaucher es muy dispar la forma de presentación. En los chicos en general vienen los panzones, hepatoesplenomegalia. En el adulto se puede presentar con una osteoporosis, con una necrosis ósea vascular, y por ahí no tienen tanto hígado y vaso grande. Entonces la enfermedad hay que tenerla como posibilidad de diagnóstico. Y también a veces algunos pacientes pueden tener algunas complicaciones de tipo neurológicas, como se sabe ahora que los pacientes con Gaucher pueden tener alguna lesión parkinsoniana, pueden tener algunas sensaciones de hormigueo, parestesias en miembros inferiores. Así que es bastante heterogénea la forma de presentación. Recuerden que lo más frecuente es que el paciente tenga hepato y esplenomegalia. Fíjense, y anemia, 86%, 73% tiene para la enfermedad hematológica, pero también pueden tener baja de glóbulos blancos y en un 26% pueden tener dolor. El dolor ahora ha disminuido mucho porque los pacientes tienen tratamiento. Si uno investiga o interroga a los pacientes que venían sin tratamiento, esos pacientes tuvieron crisis de dolor ósea, tuvieron dolor óseo, y a mí me tocó interrogar a muchos pacientes. Como son pacientes acostumbrados al dolor, porque nadie les dio importancia, o porque lo llevaban al médico cuando eran chicos y decían, no, porque este chico es quejoso, no, bueno, es el crecimiento. Y si uno interroga detalladamente, se encuentra que se fueron aguantando el dolor, o que se les hicieron diagnósticos erróneos, como por ejemplo tromboflebitis, o que le dijeron que tenía una fiebre reumática,
o que tenía otra patología. Y el paciente se fue acostumbrando al dolor. Igual ahora el dolor es mucho menor y las crisis de dolor ósea son mucho menores porque el paciente está tratado. ¿Qué estrategias tenemos para mejorar el hueso? A veces uno lo que ve, y esto es algo que a mí a veces me preocupa, que a veces el paciente cuando uno dice tiene Gaucher y nada más que Gaucher, y se encerraron en el Gaucher. Tienen la enfermedad de Gaucher, pero son X personas, Juan Pérez, Juan Rodríguez, Sergio, y Sergio no tiene solo Gaucher, ¿sí? Entonces uno tiene que estudiar a ese paciente desde el punto de vista clínico para evaluar el paciente, la parte, de acuerdo a la edad, la parte cardiológica, puede tener hipertensión, puede tener hipercolesterolemia, puede tener diabetes, puede tener una patología prostática, en el caso de la mujer puede tener una patología mamaria, o sea que el Gaucher no excluye estudiar a la persona desde un punto de vista clínico. Y es importante, como para cualquier paciente, tener una adecuada alimentación, sobre todo desde la infancia. ¿Y esto para qué? Para lo que les mostré al principio. Generar un hábito dietético de calcio, de proteínas, para poder lograr un buen pico de masa ósea. Cada etapa de la vida tiene diferentes necesidades de calcio y buena exposición al sol. Sobre todo los chicos tienen que jugar al aire libre, y si tienen un Gaucher con hepatoesplenomegalia, cuando la hepatoesplenomegalia disminuya, van a poder hacer una vida normal. Y entonces exponerse al sol para tener una buena cantidad de calcio. El requerimiento de calcio depende de la edad, y lo mismo la vitamina D, pero leche, queso, yogur, volver a las dietas que hacían antes. Vieron que ahora las dietas no son muy buenas, hay mucha comida chatarra, entonces es importante la buena alimentación. El calcio es fundamental porque el calcio se necesita para construir el hueso, y es lo que, además el calcio interviene en otras actividades de la célula cardíaca, de la célula neuromuscular, o sea que hay que alimentarse correctamente. Como les dije, en la niñez, las mamás, las abuelas, los papás se tienen que encargar de que el chico tenga una buena alimentación y además una buena actividad física. Y la actividad física no solo en la etapa de la niñez y la adolescencia, en el adulto también, porque ahora hay otra problemática, es la falta de músculo. Eso tiene un nombre que a lo mejor lo escucharon, que es la sarcopenia, falta de músculo. Eso genera dolor. Si yo no tengo músculo no me puedo mover. Y si ustedes tienen lesiones óseas con poco músculo, más dificultad, más posibilidad de caídas, más posibilidad de fracturarse. Entonces, el ejercicio adecuado a la edad y a la patología es fundamental. Son cosas, condiciones de la vida diaria, desde que nacemos hasta que nos morimos. Eso es muy importante. Entonces, una dieta balanceada con calcio, vitamina D, proteínas, todos los ingredientes que son necesarios para tener una buena alimentación. Esto yo lo puse para que vean que hay normativas de cuánto uno le va a dar a cada tipo de paciente, si es niño, si está embarazada, si es un adulto. Entre 1.200 a 1.300 miligramos de calcio en el adulto es lo que tienen que consumir. Lo ideal es por la dieta, entonces insistir con la ingesta de leche, queso, yogur. Y fíjense que cuando se evalúa la cantidad de calcio que consumen los argentinos, nosotros estamos en un déficit importantísimo, consumimos entre 400 a 500 miligramos de calcio por día. O sea, es muy poco. Estamos muy lejos de los 1.200 miligramos. Y en el caso de ustedes que tienen una patología ósea, es fundamental la ingesta de calcio. La vitamina D, la exposición al sol, con 20 minutos que nos expongamos, brazos y piernas, parte del tronco, en el momento en el que el sol no es peligroso, porque ustedes saben que el sol, por el tema de los rayos ultravioletas, también puede generar cáncer de piel, en pieles sensibles en adultos mayores, pero sí se puede exponer en momentos que no haya tanto peligro. Y lo importante es que si no lo pueden adquirir al sol de forma externa, se puede suplementar. Hay que medirlo y hay que suplementarlo. No se le va a pedir a todo el mundo, pero hay gente que sí es conveniente pedirlo, y es el caso de la patología de Gaucher, poder solicitarlo. O si tuvieron una fractura, o si son de piel muy oscura. Los obesos tienen mucha menos vitamina D porque la depositan en la grasa. Entonces, todo eso es muy importante.
La Sociedad Internacional de Osteoporosis recomienda que tengamos un buen nivel de vitamina D. Así que también esto es muy importante para construir un buen hueso. Y a eso también hay otros factores que a veces no se tienen en cuenta en estas patologías crónicas. Fumar. El que fuma inhibe la célula que forma hueso, o sea que tiene menos hueso. Tiene Gaucher, que forma menos hueso, y además fuma, estamos al horno. Si es alcoholista, tiene más riesgo de caerse y menos formación de hueso. El que pesa muy poco, que es muy flaquito, tiene menos masa ósea. El que es muy gordo tiene más riesgo de fracturarse en otros lugares y tiene riesgo de tener baja vitamina D. El que come demasiadas proteínas, el que come con mucha sal, porque hace que se intercambie con el calcio y entonces tenemos menos calcio, el que toma mucho café. O sea que esto también hay que cuidarlo para tener una buena salud ósea. Hay cosas que dependen de la genética, que yo no las voy a poder cambiar. El Gaucher no se los voy a poder cambiar, pero sí lo que les dije anteriormente. Después también puede ser que estén tomando medicaciones por otras patologías. Por ejemplo, que les hayan dado un corticoide porque tienen un EPOC y vienen crónicamente inyectándose un corticoide, van a tener menos hueso. O que tengan una patología tiroidea y que no esté bien tratada, y eso también va a alterar el hueso. O que tengan un cáncer de mama, que reciban una medicación para el cáncer de mama que altera más el hueso. O que tengan un HIV y estén recibiendo drogas que se llaman antirretrovirales que también alteran la parte del hueso. Entonces es todo el contexto que también hay que tener en cuenta para ustedes. Que ni sean muy gordos, ni sean muy flacos. Y cuidar el tema de las caídas, cuidar en sus casas las alfombras, evitar todo el pisos resbaladizos, y más que hay pacientes que tienen alteraciones importantes en el hueso. La actividad física. Yo me acuerdo cuando participé de los primeros encuentros para Gaucher, me acuerdo que había mucho miedo con respecto al tema de la actividad física. Si el paciente está activo y con un hígado y un vaso muy grande, más bien que no va a poder hacer una actividad por el riesgo de que se pueda alterar el vaso. Pero si está controlado, si su hígado y vaso están bien y está todo bien, hay que hacer una actividad física adecuada, que dependerá de la edad, el tipo de actividad que pueda hacer cada uno. Si ustedes tienen una artrosis de rodilla muy importante, no van a poder salir a correr, pero sí van a poder hacer actividad en agua. Entonces va a haber que adecuarlo para poder lograr una buena masa ósea. Entonces, iniciar en la niñez, seguir el movimiento para tener masa muscular, y en la adultez seguir con el tratamiento, evaluar qué enfermedades tienen y tratar de mejorar la masa muscular para tener buen hueso. Ejercicio acorde a la edad, precaución si tengo fracturas por osteoporosis porque me puedo fracturar, y asesoramiento con un profesional para que les diga cuál sería la rutina de ejercicios que puedan realizar. Y como les dije al principio, caminante no hay camino, el camino lo hemos hecho al andar, y lo estamos haciendo. Hay que seguir y hay que luchar, porque como vieron, todavía nos queda un largo camino para que se reconozcan estas enfermedades. Depende de usted, depende de ustedes y depende de todos nosotros de poder hacer que esta enfermedad se conozca, pero tenemos un gran camino ganado, tenemos tratamiento. Entonces, hay enfermedades raras que no cuentan con tratamiento, entonces uno hace el diagnóstico y está atado de brazos y de manos. Y acá podemos abrir el camino y podemos lograr tener una vida normal. Así que bueno, les agradezco que me hayan escuchado, y bueno, y compartir esto con ustedes para mí es muy importante porque la verdad que conozco a muchos pacientes con Gaucher y son muchas las satisfacciones que he tenido con esta patología.